¿Qué tiene que tener una novela para que funcione? En principio, una novela para que funcione tiene que funcionar para el propio autor o autora. ¿Qué sería que funcione? Ya que una obra de arte literaria no es una máquina, es que tenga, no sé, como algo así como una vibración en la mente del artista que la creó y también que genere como cierta vibración en el espacio de su época. Una novela tiene que tener claridad, pero no olvidarse de la sombra, ser muy para arriba, pero también ser como alegre, pero no olvidarse de la tristeza. Tiene que tener fibras de todo y ser un poco parecida al mundo. ¿Hasta dónde llega la corrección de un texto, vos como editor? Y hay obras que, por ejemplo, ya vienen completamente realizadas en su forma, y hay otras que necesitan más un trabajo de edición. Todo depende del libro, del manuscrito, y también siendo conscientes de que un libro nunca se termina para la persona que lo escribe, sino que se abandona, ¿no? Y ¿qué es que un libro esté terminado? Y eso es como una cristalización dentro de la crisálida que es la obra literaria, y bueno, depende de los casos. Y para el autor, más allá de que no hay un final, ¿hasta dónde puede llegar una corrección de un texto propia o por pedido, sin que haya una frustración o un abandono del deseo con respecto a lo que escribió? Y generalmente, bueno, hay obras literarias que nacen del deseo y otras que nacen del abandono del deseo. No todo es deseo también. Decía, por ejemplo, Fowell, que en el arte es 80% de trabajo y 20% de inspiración. Otros han llevado esos porcentajes a incluso mucho más extremos, ¿no? Y todo depende, ¿viste? Es tan difícil tener una receta que sea genérica y que pueda ser aplicable a todos y a todas, pero algo te dice que el texto está terminado y que ya puede salir. No hay que apurarlo ni tampoco dejarlo. Lo que yo aconsejo generalmente es que cuando una persona está escribiendo una obra literaria, en vez de empezar cada día a leer desde el comienzo del texto, sino que sigan escribiendo, y una vez que ya lo tienen todo listo, todo hecho, ahí recién hagan una revisión, porque si no se corre el riesgo de caer en una especie de imposibilidad de avanzar y en una hipercorrección que al final es más estéril que otra cosa, ¿no? Preferible un texto con errores, pero que esté vivo, a un texto que esté completamente limpio, pero que sea un cadáver en una mesa de una morgue. ¿Cómo te llevas con las epígrafes, con las citas? Y generalmente uno cuando ve un libro que está lleno de citas y epígrafes, te das cuenta de que el autor o la autora es como medio primerizo, ¿no? Como que hay que tratar de que el texto esté lo más despojado posible y que directamente uno abra el libro y entrar a la obra que éste propone. ¿Qué tiene que tener una poesía para que funcione? Y la poesía es como si fuera un tobogán. Vos te subís arriba y te deslizás y caes abajo. Tiene que tener como esa cosa que se desliza del primer verso al último, como una tensión, una manera, un devenir y un subidón y una bajada. ¿Cómo te llevas con las longitudes? La poesía funciona en cuanto a la intensidad de la propia propuesta, ¿no? Así que hablar de la extensión sin hablar de un poema o de una obra en sí misma es complicado porque estaríamos hablando de la abstracción de una abstracción. El poema, si está vivo, puede ser largo, ser corto, como que no depende mucho del formato, sino depende, como te decía antes, de cierta intensidad, cierta sequedad, cierta humedad. Es como más parecido, no sé, a las nubes, ¿no? No nos importa si las nubes son redondas, alargadas, lenticulares. Son nubes y cada una proponen una forma que se cristaliza en la mente. Como que el poema en realidad es una obra de arte abierta que el lector le da su porvenir a partir de lo que uno pone en la lectura. Teniendo en cuenta que existen millones de traducciones, ¿cuál sería el límite entre la forma original, digamos, la voz que tiene un texto, y lo que dice, que es lo que se puede llegar a traducir?
Y generalmente cuando uno traduce quiere traducir más antes había como una disyuntiva y una disputa que era que estaban los traductores del sonido y los traductores del sentido. Los traductores del sonido trataban de traer en su traducción la música del poema original, pero siempre si se opta por el sentido es mejor y es más eficaz. Ok, vamos al cuento. La misma fórmula caprichosa y fea, pero para vos, ¿qué tiene que tener un cuento para funcionar? Y en principio abandonar la idea escolar de que el cuento es presentación de personajes, presentación de un problema y una resolución. Yo más que por la idea del cuento estoy por la idea del relato, que es como una novela, una micronovela de forma más libre y no tiene de por sí puesto encima toda esa especie de mecanismo que hace que un cuento sea mejor o peor, ¿no? El cuento es una forma que, bueno, que ha sido muy hecha y muy bien hecha en este país, pero creo que está un poco agotado. En cambio, el relato propone algo similar, pero con leyes mucho más suaves y misteriosas. Como editor, ¿cuánto hay de visión, de horizonte cultural y cuánto de aventura de querer relacionarse con un escritor o con un texto? Y en principio la visión y la aventura tendrían que confluir en algo así llamado como el paisaje literario que propone la obra, ¿no? Es todo muy azaroso, las relaciones entre el editor y el autor también se dan de forma muy azarosa porque a nosotros nos están mandando manuscritos permanentemente y hay veces que un manuscrito imanta mucho más nuestra atención y hay veces que menos. Incluso también, ya hablando de mi experiencia como lector, a veces un texto de un libro X uno lo agarra y no le genera deseo de seguir leyendo, y hay veces que ese mismo libro, porque cambiaron las condiciones mentales o de lo que fuera, el calor, el frío, ¿viste? Toda la literatura depende del momento, depende del entorno y depende del estímulo y del estado de ánimo. Así que no hay leyes predeterminadas para ninguna cosa, ¿no? Como lo bueno de hoy puede ser lo malo de mañana y viceversa. Y para cerrar el tema que me preguntabas vos, para mí que la cuestión de la forma y la cuestión del horizonte que me decías vos, que los dos se monten uno sobre el otro y creen el paisaje, ¿no? Porque el editor y el autor son en realidad una especie de dupla que sueña con la unidad y para tratar de salir al mundo y llegar a los lectores y lectoras. Ok. ¿Cuántos manuscritos más o menos te llegan por año? ¿Cuántos manuscritos nos llegan por año, Nico? Nico es socio de la editorial y coeditor. ¿Qué tal? ¿Cómo están la audiencia? Nos están llegando entre 50 y 100 manuscritos por semana y a veces nos llegan 300 o 400. Ok. Por semana eso. ¿Y eso llega personalmente, lo traen acá o por correo? No, por mail. Claro. Por mail. Claro. Porque nos llegan además manuscritos de toda Latinoamérica, ¿viste? Ok, y sobre eso... Y, viste, nosotros publicamos 20, 25 libros por año, así que vos mismo puedes hacer las cuentas. Ok, un estudiante de letras que no tiene contacto, ¿qué es lo que recomendarías? Que salga al mundo, que haga fuerza para que su obra se publique, que lo haga como empujando, pero sin ser molesto, sin caer mal y sin que se note demasiado, pero que se esfuerce porque su obra sea publicada, tanto en esta editorial como cualquier otra, ¿viste? Es una cuestión de carácter, pero también uno tiene que saber cómo hacerlo y ser siempre elegante. Ok, vamos con el universo de la música. Tenés varios discos editados, muy buenos para mí. Muchas gracias. Muy buenos. ¿Qué es lo que tiene que tener una canción? Y una canción lo que tiene que tener, para ser muy simple, un estribillo que te quede sonando y una letra que no sea ni muy fuerte ni muy débil y que tenga como... En toda obra de arte tiene que tener lo que llaman los alemanes... no me acuerdo del término en alemán, pero que es el aire del tiempo, ¿viste? Tratar de generar como de poder ver cuál es el aire de la época y tratar de
de asimilarlo de alguna manera, si eso fuera posible. Y uno cuando pinta su tiempo o habla de su tiempo, al final, al mismo tiempo, usa ese relato para expresarse a sí mismo. Ok, la última. Las canciones tienen esta estructura del estribillo, de la estrofa. Las películas en general se componen por actos, ¿sí? Las obras de teatro. La literatura parece tener una libertad en las formas. Puede haber, no sé, dentro de tu editorial hay novelas tan disímiles como El escritor comido o El nervio óptico. De tanto leer, ¿vos encontrás ya estructuras mismas dentro de esa libertad? Y a nosotros siempre nos ha tirado la aventura, ¿no? Y lo que tal vez sea tanto la aventura del pensamiento de alguien que está encerrado en su casa, como la aventura de alguien que se cae de un avión y que tiene que salir en la selva y hacerse para poder volver a la civilización. La aventura en sus múltiples acepciones, ¿no? Como que en el fondo lo que le gusta a nosotros y que pensamos que a nuestros lectores y lectoras también les gusta es eso, como una visión de la vida como de una forma un poco aventurera, misteriosa, amorosa, un poco de eso y también un poco de otra cosa que es el condimento que hace que todas esas fórmulas funcionen, ¿no? Como que en realidad la literatura siempre habla de lo mismo, de una persona que se trata de abrir camino en el mundo, hacia afuera o hacia adentro, una exploración en el mundo o una exploración introspectiva de su propio espíritu. Y bueno, en esas dos conjunciones está toda la historia de la literatura.